En el verano de 1943, en la ciudad de Kursk, tuvo lugar la batalla de tanques más grande en la historia. Unos 13.000 vehículos blindados, además de 12.000 aeronaves, 69.000 piezas de artillería y casi 4 millones de hombres. Se enfrentaron en una batalla que cambiaría para siempre el rumbo de la guerra y marcaría el destino del régimen nazi. Justo en julio de 2023 se cumplía el 80 aniversario de la batalla de Kursk, un episodio de los más devastadores y mortíferos de la Segunda Guerra Mundial, donde los tanques y carros blindados fueron el arma clave que decidió su desenlace. Un enfrentamiento de acero contra acero entre los modernos tanques alemanes y los sencillos tanques soviéticos T-34. Sencillos, sí, pero más numerosos, fáciles de fabricar y más ágiles en el campo de batalla. Y esta es su historia. Pero antes de seguir, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comenzamos. Hitler en crisis. Las secuelas de Stalingrado. Hitler, el hombre que una vez dominó Europa con mano firme, ya no era el mismo. La guerra no solo se estaba librando en los campos de batalla, sino también en su mente agotada. Prueba de ello es que en noviembre de 1942, cuando el Führer viajaba hacia Múnich en su tren personal, al detenerse en una estación, miró por la ventana y vio a soldados alemanes regresando del frente oriental. Estaban agotados, heridos y sus uniformes rasgados. Estos hombres lo habían entregado todo por su Führer y solo esperaban unas palabras de aliento o un gesto de reconocimiento. Pero Hitler, en lugar de mostrar compasión con sus soldados, los observa con desprecio. Y sin pronunciar palabra, se da la vuelta y ordena que se cierren las cortinas del vagón. Este simple gesto demostraba su total desconexión de la realidad de la guerra y su deterioro mental. Pocos meses después, en febrero de 1943, llega la devastadora noticia que sacudía los cimientos del Tercer Reich: la derrota en Stalingrado. Más de 91.000 soldados alemanes se rinden ante el Ejército Rojo y alrededor de 280.000 pierden la vida en una de las batallas más sangrientas de la guerra. El mito de la invencibilidad alemana se rompe en 1000 pedazos y con él la moral de las tropas y del pueblo alemán se desploma. Mientras tanto, en Berlín, Joseph Goebbels, el astuto ministro de propaganda, comprendió la magnitud de la crisis. Sabía que debía actuar rápidamente para evitar que el desánimo se apoderase de la nación. Y el 18 de febrero de 1943, ante una multitud ferviente, pronuncia su discurso más famoso, la proclamación de la guerra total. Con pasión y vehemencia, pregunta al pueblo alemán: ¿queréis la guerra total? Si es necesario, ¿queréis una guerra más total y radical que cualquier otra cosa que podamos imaginar? Su mensaje es claro: cada ciudadano debe estar dispuesto a sacrificarse completamente por la victoria. Y de esta forma, la vida en Alemania cambia drásticamente. Se cierran los teatros, cines y lugares de ocio. Todo se enfoca en el esfuerzo bélico, convirtiendo a toda la sociedad alemana en una máquina de guerra. Pero mientras esto ocurre, Hitler se hunde cada vez más en la desesperación. Ya no es el líder carismático que cautivaba a las masas con sus discursos inflamados. Ahora evita las apariciones públicas y se encierra rodeado de un círculo reducido. Sus decisiones se vuelven erráticas, se muestra cada vez más paranoico y desconfiado, incluso con aquellos que han demostrado su lealtad inquebrantable. La presión y el peso de la guerra están acabando con su salud mental y física. Dentro del alto mando militar, la incertidumbre crece. Generales como Erich von Manstein, reconocidos por su destreza estratégica, comienzan a cuestionar las órdenes del Führer.
Incluso Heinrich Himmler, el temido líder de las SS y uno de los seguidores más leales de Hitler, empieza a dudar del rumbo que está tomando la guerra y las capacidades de su líder. Pero Hitler, a pesar de todo, piensa que aún puede revertir la situación. Lo único que necesitaba era una victoria decisiva que devolviera la confianza al pueblo alemán. Un golpe contundente que haga olvidar las recientes derrotas. Y con esa idea en mente, reunido con sus mariscales, ponen los ojos en un lugar del mapa. Se trata del saliente de Kursk, un lugar estratégico en el frente oriental que les permitiría realizar una maniobra de pinza para rodear y aniquilar al ejército rojo. Curiosamente, la misma maniobra con la que fue derrotado en Stalingrado. La Operación Ciudadela, el nombre elegido para esta operación, representaba para Hitler la oportunidad de redimirse y reafirmar su liderazgo ante su pueblo. Sin embargo, el tiempo apremia, y las divisiones internas entre Hitler y sus generales se intensifican. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán determinantes para el futuro de Alemania y del resto del mundo. Operación Ciudadela, camino a Kursk. Hitler creía que sus nuevos tanques cambiarían el curso de la guerra en Kursk, pero su mayor enemigo no era el ejército rojo, era el tiempo que él mismo perdió. Tras la devastadora derrota en Stalingrado, las fuerzas soviéticas avanzaban y estaba claro que Hitler necesitaba una victoria contundente para recuperar la iniciativa. La pregunta era, ¿dónde y cómo lograr ese golpe decisivo? El lugar elegido fue el saliente de Kursk, una protuberancia en el frente oriental que se adentraba en las líneas alemanas. Era el lugar perfecto para intentar cercar y destruir a las fuerzas soviéticas allí concentradas. El plan era sencillo en su concepto, pero complicado en su ejecución. Se trataba de lanzar un ataque en pinza desde el norte y el sur del saliente, rodeando y aniquilando a las tropas soviéticas atrapadas en el medio. Para llevar a cabo esta misión, Hitler contaba con algunos de sus generales más capaces, entre ellos el respetado mariscal de campo Erich von Manstein. Von Manstein era reconocido por su brillantez táctica y su capacidad para lograr victorias, incluso en situaciones difíciles. Había sido el artífice de planes audaces en campañas anteriores y Hitler confiaba en que volviese a ser decisivo en la Operación Ciudadela. Sin embargo, a medida que avanzaba la planificación, comenzaron a surgir las primeras tensiones entre ambos. Y es que Hitler estaba obsesionado con la idea de las Wunderwaffe o armas milagrosas. Creía firmemente que los nuevos tanques Tiger y Panther, equipados con tecnología avanzada y armamento poderoso, serían la clave para aplastar al ejército rojo. Sin embargo, estos tanques aún estaban en fases tempranas de producción y presentaban problemas técnicos que necesitaban ser resueltos. Y von Manstein presionaba a Hitler para iniciar la operación lo antes posible. Argumentaba que cada día de retraso daba a los soviéticos más tiempo para reforzar sus defensas y preparar una posible contraofensiva. Pero Hitler, confiando en que las nuevas armas marcarían la diferencia, insistía en posponer el ataque hasta que pudieran desplegarse en grandes cantidades. Este tira y afloja generó fricciones importantes. Y mientras Hitler dudaba y aplazaba la decisión de atacar, los informes de inteligencia indicaban que los soviéticos estaban fortificando el saliente de Kursk de manera intensiva. Se construían trincheras, se colocaban campos de minas y se reforzaban posiciones defensivas. Y no solo eso, además, esta indecisión de Hitler tenía efectos muy negativos en la moral de las tropas. Los soldados alemanes, que estaban listos para el combate, se veían obligados a esperar, lo que afectaba su motivación y su estado de ánimo. Los comandantes en el terreno, muy frustrados por la situación, se quejaban al mariscal von Manstein, conscientes de que el factor sorpresa se estaba perdiendo. Mientras tanto, en el otro lado del frente, los soviéticos seguían a lo suyo y aprovechaban cada momento para fortalecer sus defensas y acumular reservas. Stalin, informado en todo momento de los movimientos alemanes, estaba decidido a resistir y convertir Kursk en una trampa mortal.
La tensión entre Hitler y sus generales terminó de estallar cuando conocieron la noticia de que finalmente los nuevos tanques Tiger y Panther no estarían listos en las cantidades necesarias para la fecha planificada. Los problemas mecánicos y de producción persistían y las tripulaciones carecían del entrenamiento adecuado para operar estos nuevos vehículos en condiciones de combate. A pesar de las advertencias de sus comandantes más experimentados, Hitler persistía en su obstinación. Seguía diciendo que sin sus armas milagrosas, la operación estaría condenada al fracaso. Finalmente, tras múltiples retrasos y con la presión acumulada, se fijó la fecha de inicio de la Operación Ciudadela para principios de julio de 1943. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los soviéticos habían tenido tiempo más que suficiente para prepararse, y el elemento sorpresa, tan crucial en la táctica de Blitzkrieg o guerra relámpago, se había perdido. ¿Podría el poderío alemán superar las fortificaciones soviéticas? Ya no había marcha atrás. La suerte estaba echada. La preparación soviética, espionaje y defensas. La defensa de Kursk estaba a cargo de los mejores oficiales del Ejército Rojo, hombres como el veterano Georgi Chukov, que había jugado un papel fundamental en la defensa de Leningrado y en la victoriosa batalla de Stalingrado, sería una figura decisiva en esta contienda. Sin embargo, no estaba solo. Oficiales como Konstantin Rokossovsky, Pavel Rotmirov e Iván Konev, todos competentes y experimentados en la lucha contra los nazis en frentes tan diversos como Leningrado, Moscú o Kaliningrado, formarían parte de la defensa. Lo que Hitler no sabía era que Stalin estaba preparado. Los soviéticos conocían cada movimiento alemán antes de que ocurriera, y es que uno de los factores clave en esta preparación fue el flujo constante de información vital que llegaba desde el corazón de la inteligencia británica. Y aquí es donde entra en juego la figura de John Cairncross, un joven escocés educado en Cambridge y miembro de los famosos 5 de Cambridge, un grupo de 5 estudiantes que fueron reclutados como espías por la Unión Soviética para ocupar puestos relevantes en el gobierno británico y proporcionar información secreta a Stalin. Pues bien, Cairncross trabajaba en Bletchley Park, el centro neurálgico donde los aliados habían conseguido descifrar los códigos secretos alemanes. Esos códigos cifrados por la famosa máquina Enigma que los alemanes utilizaban en sus comunicaciones y que los hacía indescifrables. Cairncross tenía acceso a la información clasificada y logró transmitir a Moscú detalles cruciales sobre los planes alemanes, incluyendo la fecha prevista para el ataque, la composición de las fuerzas enemigas y especificaciones técnicas de las nuevas armas que Hitler planeaba utilizar como los tanques Tiger y Panther. Esta información permitió a Stalin y a sus generales anticipar los movimientos alemanes y preparar una defensa impenetrable. La colaboración de Cairncross fue muy importante, ya que los soviéticos no formaban parte del intercambio de inteligencia entre los aliados hasta mucho más tarde, por lo que la información que él proporcionaba les dio una ventaja estratégica determinante. Con toda esta información y conscientes del inminente ataque, transformaron el saliente de Kursk en una auténtica fortaleza. Movilizaron a cientos de miles de soldados y civiles para construir una compleja red de defensas. Se excavaron más de 5.000 kilómetros de trincheras y túneles, suficientes para ir desde Madrid hasta Moscú. Se colocaron alrededor de 1 millón de minas antitanque y antipersona, creando vastos campos minados que convertirían cualquier avance alemán en una pesadilla. Además de las minas y trincheras, se levantaron barricadas, alambradas y obstáculos antitanque conocidos como dientes de dragón. Las posiciones de artillería y nidos de ametralladoras se ubicaron estratégicamente para maximizar el daño al enemigo. Cada colina, bosque y pueblo en el área de Kursk fue fortificado. Era un infierno infranqueable. Pero además, la preparación no se limitó a las defensas físicas. La inteligencia soviética trabajó arduamente para asegurar que sus tropas estuvieran listas. Se estudiaron tácticas específicas para contrarrestar los nuevos tanques alemanes.
Se entrenó a los soldados en técnicas de combate antitanque y se desarrollaron estrategias de engaño para confundir al enemigo. Incluso se produjeron armas y municiones diseñadas específicamente para penetrar el blindaje de los tanques Tiger alemanes. Y por si todo esto fuera poco, la industria de guerra soviética, que había sido desplazada al este para evitar los bombardeos alemanes, funcionaba a plena capacidad. Gracias al esfuerzo titánico de millones de trabajadores y al apoyo recibido a través del programa de préstamo y arriendo de los Estados Unidos, la producción de armamento y suministros superaba a la de Alemania. Los tanques T-34, aunque menos sofisticados que los Tiger, se producían en cantidades masivas, listos para inundar el campo de batalla. Cada movimiento de Hitler y sus generales, y cada detalle de su plan estaba siendo anticipado y contrarrestado. Además, la moral del Ejército Rojo también estaba en su punto más alto. La victoria en Stalingrado había demostrado que podían derrotar al ejército alemán. Ahora, con la información de inteligencia y la preparación adecuada, darían el golpe definitivo. Todo estaba preparado, y la batalla de tanques más grande de la historia iba a comenzar. El choque en Kursk. Comienza la batalla. El 5 de julio de 1943, después de meses de planificación y retrasos, la Operación Ciudadela finalmente se pone en marcha. Las fuerzas alemanas, confiadas en su superioridad táctica y en sus nuevas armas milagrosas, avanzan hacia el saliente de Kursk con la esperanza de infligir un golpe decisivo al Ejército Rojo. Los nazis contaban con el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, el Panzer V Panther, un mastodonte de 45 toneladas y un blindaje plano de 120 milímetros, que fue construido masivamente para la ofensiva de Kursk. Al Panther le acompañaban los Panzer VI Tiger, de 55 toneladas, algo más lentos, pero con un blindaje que los hacía casi invulnerables y un poder de fuego capaz de destruir cualquier objetivo a una distancia de 2 kilómetros. A todo esto, debemos sumar los tanques Ferdinand, gigantes de 69 toneladas con un blindaje de 200 milímetros, que posteriormente recibirían el nombre de Panzerjäger Elephant debido a su enorme tamaño y gran poder. Los nazis tampoco estaban desprotegidos en el cielo. Los bombarderos Ju-87G Stuka, con su capacidad para cargar hasta 1.800 kilos de bombas, habían causado estragos durante las primeras etapas de la guerra, aunque los Stuka comenzaban a quedarse obsoletos por su velocidad. En Kursk se utilizaron versiones equipadas con armamento antitanque y que fueron confiadas a los mejores pilotos alemanes. En el lado opuesto, los soviéticos irían a la batalla armados con los poderosos tanques T-34 y KV-1, de 26 toneladas y 43 toneladas respectivamente. A diferencia de los Tiger, los T-34 tenían un diseño más bien simple, y su blindaje era solo de 45 milímetros, menos de la mitad del blindaje enemigo, además de tener un cañón más corto y menos poderoso. Sin embargo, estas aparentes limitaciones los hacían mucho más ligeros, casi la mitad del peso de los Panther o los Tiger alemanes, pero mucho más rápidos. No en vano el escritor Steven Saloga, reputado autor y experto en tecnología militar, afirmó que el diseño del T-34 revolucionó la guerra de tanques, combinando velocidad, potencia y capacidad de producción. En cuanto a su fuerza aérea, los soviéticos contaban con los Ilyushin Il-2, veloces aeronaves diseñadas para cargar hasta 600 kilogramos de bombas. Mientras los alemanes avanzan, las cosas no salen como lo habían previsto. Antes de que los alemanes puedan lanzar su ataque, son sorprendidos por un intenso bombardeo de la artillería soviética. Las posiciones alemanas son golpeadas con una lluvia de proyectiles, causando confusión y retrasos en el avance. Los soviéticos, gracias a la información obtenida por sus espías y al tiempo ganado por los retrasos alemanes, han preparado una defensa formidable que supera cualquier cosa que los alemanes hayan enfrentado antes. En el sector norte, las fuerzas alemanas están lideradas por el general Walter Model,
conocido como el bombero de Hitler por su habilidad para manejar situaciones críticas. Su 9º ejército se encuentra con un muro casi impenetrable de minas, fortificaciones y fuego enemigo. En lugares como Ponirri, una pequeña población apodada como el Pequeño Stalingrado, los combates son encarnizados. Cada colina, cada trinchera y cada edificio se convierten en campos de batalla sangrientos. Los alemanes avanzan apenas unos pocos kilómetros a costa de enormes pérdidas. Las defensas soviéticas resisten ferozmente y el avance alemán en el norte se estanca rápidamente. En principio, la estrategia de los alemanes era partir desde Orel, ciudad que ya habían ocupado, y seguir toda la vía ferroviaria de esta ciudad hasta llegar primero a Ponirri y luego a Kursk. Sin embargo, las defensas soviéticas estaban colocadas precisamente en el camino que los nazis pretendían seguir, y además eran fuertes. Tanto que al final los alemanes no tuvieron más opción que desviarse a Olkovatka, al oeste. Era el único camino posible. Mientras tanto, en el sur las cosas parecen ir mejor para los alemanes. El mariscal de campo Erich von Manstein ha desplegado el 4º ejército Panzer bajo el mando del general Hermann Hoth. Sus tropas, incluyendo a la élite de las divisiones Waffen-SS, como la Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, avanzan más profundamente en territorio soviético. Sus nuevos tanques Tiger, con su poderoso cañón de 88 milímetros y su grueso blindaje, demuestran ser formidables en el campo de batalla. El 12 de julio de 1943, cerca del pequeño pueblo de Prokhorovka, se produce uno de los enfrentamientos blindados más grandes y feroces de la historia. El comandante soviético Pavel Rotmistrov, al mando del 5º ejército de tanques de la Guardia, ordena a sus fuerzas que ataquen directamente a las unidades alemanas en avance. Más de 800 tanques soviéticos, principalmente T-34, cargan hacia las líneas alemanas. Al mismo tiempo y sin conocimiento de los movimientos soviéticos, 600 tanques alemanes avanzan hacia el frente, y como si una broma del destino se tratase, ambos bandos se encuentran por sorpresa cara a cara y sin esperarlo. Lo que siguió a continuación fue un caos absoluto. En un espacio relativamente pequeño, cientos de tanques chocan en combates cuerpo a cuerpo. El polvo y el humo envuelven el campo de batalla, haciendo difícil distinguir amigo de enemigo. Los tanques se enfrentan a distancias tan cortas que la ventaja en alcance y precisión de los Tiger alemanes se ve anulada. Los T-34 soviéticos, más rápidos y maniobrables, intentan acercarse lo suficiente como para golpear los puntos débiles de los tanques alemanes, e incluso para chocar con ellos e intentar dejarlos inutilizables. Comandantes alemanes como Michael Wittmann, ya reconocido como un as de los tanques, lideran a sus unidades con habilidad y valentía. Sus Tiger destruyen numerosos tanques soviéticos. Sin embargo, por cada T-34 que es eliminado, aparecen 2 más para tomar su lugar. La producción masiva soviética y su capacidad para reponer rápidamente sus pérdidas se hacen evidentes. Era como si las existencias de tanques soviéticos T-34 no se acabaran nunca. A pesar de infligir pérdidas significativas al enemigo, los alemanes no logran romper las defensas soviéticas. El número abrumador de tanques y soldados soviéticos detienen el avance alemán. Los campos alrededor de Prokhorovka se convierten en cementerios de acero, con restos humeantes de tanques destruidos esparcidos por todas partes. Por si esto fuera poco, los alemanes enfrentan muchos problemas. Sus nuevas armas, aunque técnicamente superiores, sufren fallas mecánicas y no están disponibles en cantidades suficientes. Pronto comienzan a darse cuenta de que la victoria rápida y decisiva con la que soñaban no va a suceder. Y es que no solo no logran sus objetivos, sino que también sufren pérdidas que no pueden reemplazar. La Unión Soviética ha aprendido de sus errores en el pasado y ahora basa su estrategia en la combinación de 3 pilares fundamentales. Una inteligencia eficaz que le proporciona información del enemigo, una preparación defensiva formidable y una producción industrial militar
imposible de igualar. Con todo esto, al Tercer Reich no le queda otra opción que enfrentar una realidad devastadora, y es que Alemania no podía ganar una guerra de desgaste contra la Unión Soviética. Pero, ¿cómo reaccionará Hitler ante este nuevo golpe? Y lo más importante, ¿cómo afectará una nueva victoria soviética para el futuro de la guerra en Europa? El fin de la Operación Ciudadela y el declive del Reich. La Operación Ciudadela estaba fracasando. Tras el estancamiento en el norte y la feroz resistencia soviética en el sur, quedó claro que los objetivos alemanes no se cumplirían. El 13 de julio de 1943, apenas una semana después del inicio de la ofensiva, Hitler toma una decisión que sorprendería a muchos de sus generales. Ordena la suspensión de la Operación Ciudadela. Esta decisión tenía una explicación sencilla. Las noticias del desembarco aliado en Sicilia el 10 de julio habían llegado al alto mando alemán. Con la amenaza de una nueva apertura de un frente en el sur de Europa, Hitler decidió retirar unidades clave del frente oriental para reforzar las defensas en Italia. Este movimiento debilitó aún más la posición alemana en Kursk y dejó a las fuerzas en el este vulnerables. La reacción entre los altos mandos alemanes fue de consternación y frustración. Generales como Erich von Manstein estaban convencidos de que a pesar de las dificultades, aún podían lograr avances significativos si se les permitía continuar la ofensiva. Argumentaban que detener el ataque en ese momento desperdiciaría los sacrificios realizados y permitiría a los soviéticos recuperar la iniciativa. Sin embargo, la decisión de Hitler era irrevocable. El fracaso en Kursk tuvo profundas repercusiones en el liderazgo y la moral del Tercer Reich. Hitler sufría de insomnio, temblores y episodios de ira incontrolable. Su dependencia del doctor Theodor Morell y de los múltiples medicamentos que le administraba diariamente aumentó aún más su deterioro físico y su comportamiento errático. Dentro de su círculo interno, la desconfianza crece. Se gestaron conspiraciones y planes para quitarlo del poder, incluso su muerte. Mientras tanto, el Ejército Rojo no perdió tiempo en aprovechar la retirada alemana. Las fuerzas soviéticas lanzaron contraofensivas, empujando a las tropas alemanas hacia el oeste y liberando territorios que habían estado bajo ocupación nazi durante años. Ciudades clave como Oriol y Belgorod fueron recuperadas en cuestión de semanas. La moral soviética se elevó enormemente. La victoria en Kursk les demostró que podían ganar la guerra. Todo esto provocó que Alemania pasara de ser una fuerza ofensiva a adoptar una postura defensiva en el este. Las pérdidas materiales y humanas sufridas en la batalla eran irreemplazables, y la producción industrial alemana no podía igualar la capacidad soviética. Además, la apertura de nuevos frentes por parte de los aliados en Italia y posteriormente en Normandía significó que Alemania ahora tenía que luchar en múltiples direcciones, estirando sus recursos al límite. La estrategia de Hitler en el pasado de mantener posiciones a toda costa y su negativa a permitir retiradas tácticas contribuyeron a mayores pérdidas y aceleraron el declive del Tercer Reich. En el plano internacional, la victoria soviética en Kursk fortaleció la posición de la Unión Soviética. Stalin demostró que su ejército podía derrotar a Alemania sin la necesidad de una apertura inmediata de un segundo frente en Europa Occidental, lo que le dio mayor influencia en las negociaciones con sus aliados. Con esta nueva derrota alemana, Stalin envió a Hitler un mensaje claro y contundente: vais a perder la guerra. Y ahora que ya conoces los detalles de la victoria soviética en Kursk, ¿crees que si Hitler no hubiera retrasado la Operación Ciudadela, los alemanes habrían tenido más éxito en Kursk? ¿O crees que la victoria soviética era inevitable? Puedes dejar tu opinión en los comentarios, me encantaría conocerla. Y si te gustó este video, puedes dejarnos un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Hasta la próxima, curiosos de la historia.